el- Nuestro cordial saludo de bienvenida a todas las personas que nos sintonizan en directo en la sala Zoom y en la sala de Facebook, y posteriormente nos escucharán y nos verán en YouTube y en las redes sociales de la Fundación y en nuestra página web. Hoy, miércoles 31 de agosto, día final del octavo mes del año 2022, nos reunimos en esta mañana para hacer una reconstrucción analítica de los hechos que rodearon el criminal ataque terrorista de las FARC contra el corregimiento de Maito en el municipio de Tarqui, en el sur occidente del departamento del Huila. Este hecho fue la combinación o la continuidad del ataque que se realizó simultáneamente por parte de bandoleros del bloque sur de las FARC contra el municipio de Oporapa, que tuvo como desenlace, además de los daños causados en los dos poblados, ya vimos el de Oporapa, tuvo como desenlace la muerte de aproximadamente 30 bandoleros de estas cuadrillas en un cruento enfrentamiento que se suscitó con tropas de la 9ª Brigada del Batallón de Contraguerrillas Los Panches. Pero aquí en la parte específica de Maito fue mucho el terror, la zozobra y el crimen que causaron, la desazón y ese impacto psicológico que quedó por generaciones grabado de quienes eran adultos y quienes eran niños y hoy en día son adultos y recuerdan la tragedia que causaron las FARC y ese daño tan aterrador tanto en las instalaciones como en la economía, como en la psiquis colectiva de un pueblo que no puede olvidar tan fácil un drama y un atentado criminal de esa magnitud que no tiene comparación en ninguna parte del continente donde ha habido guerrillas comunistas, pues estas se dedicaron a actos selectivos de terrorismo, a ataques masivos o a combates masivos con las fuerzas de seguridad, en algunos casos como Salvador, la misma Nicaragua que fue tan conflictiva, pero nunca se vio destrucción de poblados ni afectación tan radical contra la población civil como lo hicieron las FARC en Colombia. Por eso, la crítica y el cuestionamiento permanente de nuestra parte es el sesgado informe que el señor Francisco de Rux presentó ante los colombianos como la revelación de una verdad del conflicto, sin ni siquiera haber mencionado en su documento principal estos hechos, sino que finalmente los suscribió en un resumen muy lacónico, con otro cuaderno que nadie consulta, ya que su cuaderno principal, donde presenta las conclusiones y presenta también un programa de gobierno para el señor Petro, es el que se consulta en todos los centros de análisis, y los anexos ni siquiera se refieren o se citan en ese mismo documento. Se nota un procedimiento articulado de mala fe y de manipulación de la verdad, y con este programa pretendemos traer a colación y poner sobre la mesa hechos reales, con testimonios reales, con documentos reales y con un análisis estratégico y geopolítico que apunte a que el pueblo colombiano y los investigadores del mundo y quien se acerque a estos documentos fílmicos tenga una información mucho más concreta y clara de lo que realmente ocurrió durante la violencia comunista contra Colombia. Adelante, mi coronel. Vamos a analizar el nacimiento y expansión de una de las cuadrillas de las FARC sobre la cordillera central y la oriental, en los departamentos de Caldas, Tolima, Cauca, Quindío, Valle, Cundinamarca, con el objetivo de convertirse en el germen político del Partido Comunista y sus cuadrillas de las FARC. En ese orden de ideas, ¿cuál es la importancia estratégica del corregimiento de Maito del municipio de Tarqui en el departamento del Huila para el avezado proyecto narcoterrorista
que para finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI desarrollaban los grupos bandoleros de las FARC en la cordillera central y con especial énfasis en el sur del Huila? Bueno, mi coronel, muchas gracias. Usted lo enuncia en la pregunta. Es una zona donde las FARC han venido desarrollando durante varias décadas todo un proceso estructurado de violencia armada contra los colombianos y de asentamiento de las raíces y de la estructura comunista de construcción de una sociedad diferente. Y en ese entorno, el departamento del Huila se convierte en un epicentro fundamental por su ubicación geoestratégica que vemos aquí en el mapa de Colombia. Articula perfectamente el sur del país con el centro del país y como su configuración geográfica está atada a los ramales oriental y central de la cordillera andina, atraviesa una buena parte del territorio nacional en una inclinación de 45 grados y sirve a la vez para que al oriente del Huila se asienten muchas comunidades sobre la estribación occidental de la cordillera oriental, para que al occidente del Huila se asienten comunidades en la estribación oriental de la cordillera central. Y en la mitad del departamento está ubicado el río Grande de la Magdalena, que en esta región se llama Alto Magdalena y va descendiendo, llega en la región de Yaguaray de Obo y conforma una represa que se construyó para hacer una hidroeléctrica y continúa su viaje hacia el norte pasando por el occidente de Neiva y proyectándose hacia el oriente, hacia el norte del país y luego entra al departamento del Tolima. El municipio de Tarqui, como lo vemos en el mapa, está ubicado en el centro o sur del departamento, depende cómo se analice. Y el corregimiento de Maito está ubicado al occidente del río Magdalena, que lo vemos aquí cómo transcurre, cómo recorre, pero tiene la característica que este municipio este corregimiento, mejor, es cruzado por dos ríos muy importantes, el río Maito, que es un subsidiario, es un afluente del Magdalena, y que muy cerca está el río Magdalena, que en la parte norte del municipio de Tarqui, cruza por la mitad del municipio y lo parte en dos. Aquí hay un accidente geográfico interesante de esa distribución que se hace a veces un poco arbitraria entre los municipios, las divisiones administrativas. Pues lo lógico que se pensaría es que el municipio de Tarqui llegara hasta la ribera occidental o suroccidental del Magdalena y allí ya comenzar el municipio de Altamira, pero como lo vemos en el mapa, tiene una muelita, una punta y hace parte también de esa formación geográfica y política y administrativa. El municipio de Tarqui, como vemos, muy bien ubicado y en una relación directa con otros municipios muy famosos en el Huila, muy conocidos, como son Pital al norte, La Argentina, municipio muy conocido en el Huila, o Porapa, del cual analizamos la semana pasada que ocurrió el asalto, y Elías, que es otro municipio además muy hermoso. ¿Qué característica tiene esto? Que si uno viene de Neiva en la carretera y va hacia el sur, ve que al oriente de la carretera hay una salida ya más o menos semiplana el terreno y llega a estos municipios de Tarqui y Elías, que son como unas tacitas de plata sobre la geografía de esta región. Son hermosísimos, la tierra es verde, porque está muy cerca al río y viene la descendencia de la cordillera hacia el río, y porque es una zona bastante agrícola y de campesinos muy trabajadores con un largo asentamiento de unos minifundios pequeños que se han organizado a lo largo de la colonización y que han tenido una buena aceptación de la comunidad. Y realmente, si no hubiera sido por la llegada de las FARC, serían, como se dice en términos colombianos, unos vivideros muy agradables por el clima. Inclusive si se extiende hasta al noroccidente de este municipio, hay carreteras no tan de buena calidad, pero hay carreteras carreteables
y se llega a otro municipio que realmente es un paraíso terrenal, que es La Plata, Huila. Tanto que los señores Garzón y Collazo se inspiraron con su canción de las noches plateñas por el clima tan agradable que tiene esta región y por la visión que da en época despejada de los nevados y las montañas aquí al occidente. Pero desafortunadamente toda esta región, como le hemos ido mirando, analizando, fue víctima de acciones terroristas. No se quedó un solo municipio de estos del departamento del Huila en esta región sin ser blanco de asaltos criminales por parte de las FARC. Y al ser el corregimiento de Paito tan importante para Tarqui y para la región, entonces lo que hicieron las FARC en este ataque terrorista que estamos analizando hoy es que lanzaron un ataque demoledor contra Oporapa y un ataque también demoledor, habida cuenta de la cantidad de policías y la instalación que había aquí en Maito, pero naturalmente el objetivo principal era Oporapa. Y como lo vimos la semana anterior cuando estudiamos el caso de Oporapa, recordemos que después de que destruyen a Maito y no logran concretar el objetivo, entonces el Paisa les da la orden que se replieguen hacia Oporapa a apoyar lo que estaba sucediendo allá. Pero la resistencia de la policía, que fue ejemplar en Oporapa, no permitió que lograran el objetivo de, además de destruir todo el poblado, haber causado más daños, e inician el repliegue ya forzados por las circunstancias, y estando en ese repliegue los sorprenden las tropas de la 9ª Brigada y les causan 30 bajas a los terroristas. Entonces, como vemos, la importancia geopolítica, geoestratégica del municipio de Tarqui, del corregimiento de Maito y de toda esta región es fundamental para el desarrollo del Huila, para el proyecto revolucionario de las FARC y para entender mejor cómo ese asentamiento violento del comunismo armado creció durante tantos años contra Colombia. Aquí vemos 4 fotografías que nos ilustran las características urbanas y rurales de Maito. Como lo decíamos y lo ven ustedes en la foto, es una zona donde está construido el área urbanizada o el área urbana de Maito, más o menos semiplana, en una especie de semimeseta, y se ha ido extendiendo, derribando y dañando el medio ambiente con algunos potreros. Ahí se alcanzan a ver los potreros que van afectando el ecosistema y cómo se ha ido extendiendo la zona urbanizada de este corregimiento, que en unos años tendrá que ser ya municipio, porque controla políticamente a campesinos de las regiones aledañas. Y vemos que hacia el occidente, en la medida que se avanza, se va entrando a la cordillera central y finalmente al fondo se ven pues las nubes y la gran magnitud de esta impresionante ramificación de los Andes sobre nuestra geografía. Y aquí vemos una de las regiones por donde se mueven los campesinos y por donde la guerrilla hizo las aproximaciones hacia el poblado, completamente quebradas, con unas características de una vegetación especial por la condición de ser piedemonte, pero también con muchos caños, muchos pliegues, muchas arrugas, que generalmente son quebraditas o quebradas más grandes, que van virtiendo todas hacia el río Grande de la Magdalena. Y aquí vemos otra foto de la zona cercana donde al sur del municipio, del corregimiento, se ve cómo el río Magdalena va avanzando hacia el norte y se va nutriendo de las aguas que bajan de la cordillera de los distintos sitios y se va configurando en un río más grande y más grande. Y en especial cuando desemboca sobre él este río que vemos aquí, que es el río Maito. No es tan profundo, más bien su lecho es plano, pero como llueve constantemente en la cordillera, pues era necesario construir este puente. Y este puente es trascendental porque es la unidad o lo que permite la unión y la integración del corregimiento de Maito con Tarqui y el resto del departamento hacia el oriente y el norte. Pues aunque parezca mentira, siendo un gran esfuerzo de esta comunidad haber construido este puente, después de mucha insistencia ante el gobierno departamental y nacional,
El primer objetivo que llevaban las FARC, como lo veremos ahora en los videos, era destruir este puente y dejar a esa comunidad completamente aislada del resto del país, porque el río Maito es un obstáculo grande para lograrlo. Entonces esto nos pone a pensar es por qué esos crímenes, porque es un crimen de guerra aislar a una comunidad de su acceso al resto de la vida y de la civilización. Eso no se menciona para nada en el informe de la Comisión de la Verdad, ni siquiera relatando el hecho, citándolo puntualmente con fechas y un breve resumen, ¿no? Eso no se menciona. Cuando aquí se ve la torva intención de causarle daño a la población y de evitar que la fuerza pública pudiera llegar a contrarrestar cualquier acción de los terroristas mientras atacaban el municipio. Entonces, ahí da la importancia geoestratégica y los alcances de las FARC, que ahora son honorables senadores y piden que no se les diga nada porque estamos en paz y que hay que construir la paz y voltear la página de todos estos hechos como si no hubieran sucedido. Mi coronel, en términos de este trágico suceso acontecido en el corregimiento de Maito, municipio de Tarqui, en el departamento del Huila, ¿cuáles fueron los antecedentes de este mismo hecho? Como lo anotamos en todos nuestros conversatorios, pues antecedentes son muchísimos, ¿no? Pues se remontan a la época de la violencia tripartidista, de la colonización, de los asentamientos hechos por las milicias bolivarianas y por las FARC. Pero miremos que por la época, esto ocurre el 10 de julio del año 2002, es decir, un mes y 6 días antes, perdón, 27 días antes de que el señor Andrés Pastrana entregara su gobierno. Se trataba de darle una despedida criminal a él y advertirle al presidente entrante Álvaro Uribe Vélez que las FARC seguirían destruyendo el país y que no se someterían ni a la justicia ni a las invitaciones que les hizo el entonces candidato y ya presidente electo a que haría la paz con ellos si rápidamente entregaban las armas y se sometían a la justicia. Entonces era el mensaje para decirle, aquí lo recibiremos y lo que habrá es guerra, y a usted lo despedimos y le damos guerra porque nos traicionó en el Caguán, no nos cumplió con el acuerdo de paz, y Pastrana por su lado decía que Tiro Fijo no le cumplió la palabra. Entonces vemos que hay un triángulo de dialéctica en el cual el único que estaba claro era el señor Uribe, que decía, si no se rinden, los combatimos, y efectivamente lo hizo. Entonces, esta última oleada terrorista, un mes antes, el último mes, porque fue en todo el país, el último mes antes de irse del gobierno Pastrana, las FARC arreciaron un montón de ataques criminales contra diferentes municipios, y aquí en este caso específico, pues tenemos el de Oporapa y Maito. Por esa época fue a nivel nacional una orden del secretariado que tampoco se menciona ni en el informe La Verdad, ni inclusive en los informes que se presentan o los documentos, no se puntualiza ni se resalta esto con la debida dimensión. Y es la cantidad de asesinatos de líderes campesinos en todo el país. Que si se hace un estudio serio y se logra documentar con lo que ocurrió en cada región, se podría señalar a las FARC ante la justicia internacional responsables de un genocidio porque atacaron de manera sistemática, continua y sistémica a una etnia definida que son los campesinos colombianos. Fueron muchos los líderes colombianos que fueron asesinados en Casanare, Huila, Meta, Antioquia, Santander, Cundinamarca, Boyacá. Es decir, donde había cuadrillas de las FARC y había líderes campesinos tradicionales, miembros de los partidos tradicionales, y que, por ejemplo, en esa elección que acababa de pasar, que ganó el señor Uribe Vélez, habían sido asesinados porque habían promovido el voto de algún concejal o de algún representante a la Cámara o de algún senador o de algún gobernador de la línea del entonces ya elegido presidente Uribe o del mismo Uribe. Entonces, esta parte también ha sido ocultada intencionalmente y
tocaría escudriñar muchísimo en los archivos de la fiscalía, de los juzgados municipales, hacer un trabajo de campo por todo el país y articular eso y demostrar que por fechas y por móviles fue un genocidio programado por las FARC contra el campesinado. Eso lo han ocultado y el señor de Rú tampoco lo menciona en su informe. Eran muchos los rumores de ataque tanto al municipio de Oporapa, como lo vimos la semana pasada, como a este corregimiento, porque había policía y el Mono Jojoy lo había dicho Joaquín Gómez, lo habían dicho el Paisa y los demás terroristas de las FARC cada vez que los entrevistaban o que tenían la posibilidad de comunicarse con sus cuadrillas y se les interceptaban las comunicaciones. Era una política que había que atacar los centros poblados, sacar la policía de allí, que no hubiera policía. Para ellos, prospectiva o en perspectiva, nombrar sus autoridades que les fueran afines, seguir con algo que les estaba rindiendo muchos frutos, que era robarse el presupuesto de las alcaldías. Eso fue real, eso tampoco lo menciona el informe de la verdad ni lo resalta. Y ahí está uno de los puntos gravísimos, porque lo hemos reiterado aquí y lo reiteramos una vez más. Se enfocaba en robarse los dineros de la salud y de la educación de los niños. O sea, los dos aspectos más sensibles que tienen los pobladores de Colombia, en especial los de los pueblos alejados, cuyos hospitales no son ni siquiera del nivel mínimo, sino que son generalmente puestos de salud y que le llegan unos recursos para que eventualmente vayan los especialistas y los alcaldes programen las acciones en las veredas y programen las jornadas de atención oftalmológica, de atención de problemas de medicina interna, etcétera. Con esos recursos es que se funcionan los municipios y los alcaldes, como no los producen sus propias localidades, dependen de esos giros y esas transferencias. Y estos bandidos de las FARC iban y le ponían cuota y les quitaban esos recursos. Y lo mismo ya estaba avanzando todo ese programa de apoyo a la educación infantil para que los niños no sufrieran de hambre en los colegios y se les daba la comida y se les daban algunos apoyos escolares o los dineros que iban destinados a la construcción de escuelas o mejoramiento de instalaciones locativas eran robados por los bandidos de las FARC para hacer su guerra y eso tampoco se menciona. Entonces, era una cantidad de rumores que circulaban de que además de esos robos los iban a destruir como ya habían hecho en otros municipios porque era una política de las FARC. Y eso tampoco se menciona en el informe de la verdad, que no fueron hechos aislados de que ocurrió, de que de pronto se asaltó un municipio por circunstancias específicas o como decían las FARC porque había nexos con los paramilitares de parte de la policía, sino que fue una acción sistemáticamente organizada y un propósito definido que era causar terror, robarse los recursos, sacar la policía de las regiones y apropiarse del control de esos caseríos. Por razones obvias, hubo un incremento grande de milicias bolivarianas, Partido Comunista Clandestino y milicias y Movimiento Bolivariano Clandestino. Vimos aquí a un campesino de municipio de Dabeiba que nos decía claramente, hubo unos que les ayudaron. Pues ese sistema ocurrió en todo el país. Había gente del Partido Comunista o gente que ya había sido ideologizada o guerrilleros que estaban ya afectados por la guerra, inválidos que los colocaban en todos estos municipios y caseríos y eran los que organizaban las milicias bolivarianas, el Partido Comunista Clandestino, las redes de inteligencia y el movimiento bolivariano para crecer como estructura político armada de las FARC. Entonces no era simplemente el proceso de atacar y destruir, sino pensar en un asentamiento humano favorable al desarrollo del crimen comunista. Para esa época hubo un ingreso de armas, una fue la que muy nombrada de Vladimiro Montesinos y algunas de esas armas llegaron hasta las cuadrillas del Huila, pero otras vinieron de otras regiones y fueron demasiadas las armas que llegaron a las FARC en distintas regiones. Y aquí tenemos nuevamente resaltar que era la presión permanente en la mesa de conversaciones para tener al gobierno bajo el terror, bajo el temor de que ahora cuál otro municipio asaltarían. Sabemos que en este momento ya
la mesa de conversaciones estaba rota, porque Pastrana la había terminado en febrero y esto ocurre en julio. Pero ¿cuál era la presión que estaban haciendo aquí? Diciéndole al nuevo gobernante que él les decía, si ustedes quieren la paz, nos reunimos en una escuela, no salimos de Colombia ni hacemos tanto bombo, se reúnen 5 de ustedes, 5 de nosotros, hablamos, llegamos a los puntos y los demás se quedan quieticos y los concentramos en unos solos sitios y ni uno más se sale de ahí. Y el que no esté registrado en esas conversaciones, el ejército y la policía lo buscan y lo capturan o lo dan de baja si no, si no se rinde. Entonces, claro, eso no les gustaba a los bandidos porque ellos lo querían en el país, creían que lo iban ganando. Entonces, por eso continuaban con esos ataques para presionar no la mesa que ya existía, sino una nueva mesa de conversaciones con el gobierno que entraba. Y decían que en ese momento tenían que hacer la guerra contra las AUC. En el Huila aparecieron algunas intenciones de autodefensas unidas, no cogieron mucha fuerza, pero estuvieron allí buscando asentarse. Entonces, el argumento que tenían era ese, que ya todos esos municipios supuestamente estaban con las AUC y había que destruirlos y sacar la policía de allá. Y además era un mensaje para el nuevo gobierno de que no le dejamos instalar policía porque está de cerca con estos grupos. Y así como en la autopista Medellín-Bogotá había unas coordinaciones de la guerrilla del ELN con las FARC, en el Huila había habido un intento de ELN hace unos años y ahora se vislumbraba nuevamente que entre Pitalito y Neiva había intenciones de crear sobre esta nueva autopista una coordinación con grupos del ELN. Entonces lo paralelo era que era evidente y frontal en la autopista Medellín-Bogotá y parecía que querían construir el mismo proyecto en el Huila, pero eso no creció. Entonces aquí vemos que dentro de esos antecedentes el que más causaba impacto mediático era ese de las alcaldías y esta foto con que ilustra el periódico El Tiempo nos da varios titulares que dice este titular que es para la historia y no se puede olvidar por parte de la Comisión de la Verdad. Mire, más de 200 funcionarios de las alcaldías municipales huyen por las presiones guerrilleras. Y otro, se resisten a renunciar 127 funcionarios en las alcaldías de Santander. Y la Federación de Municipios advertía que para esa época, en una sola semana, se habían duplicado las amenazas contra los alcaldes y los funcionarios municipales. Entonces, dice aquí, por ejemplo, que desde los comicios del 26 de mayo, cuando el presidente Uribe ganó las elecciones, las FARC arreciaron los ataques contra las administraciones públicas y alcaldes y concejales estaban amenazados. Pero también recordamos que muchos alcaldes tuvieron que gobernar desde las capitales y algunos inclusive venirse hasta Bogotá y allá se quedaban unos funcionarios públicos que eran presa de esta violencia. Y aquí vemos los terroristas de las FARC en una foto que es del Caguán con la que ilustran y un niño pasando inocentemente por detrás de ellos con su portacomida y con una bolsa con algunos elementos en medio de esa tragedia. Entonces, este niño hoy tendrá 26, 27 años de edad, que le quedó en el ADN y en el recuerdo de eso. Y este titular, ¿por qué el señor de Ruch lo ignora en su informe si fue algo tan grave? Porque era que no solamente eran las amenazas de muerte aquí, sino lo que hemos reiterado hoy, el robo descarado al presupuesto de estos municipios para financiar el terrorismo. Entonces, esos son los antecedentes, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo describieron los medios de comunicación colombianos los sangrientos pormenores del cruel asalto terrorista de las FARC contra los habitantes del corregimiento de Maipo, en el municipio de Tarqui? Este es el periódico La Nación de Neiva. Realmente es un documento histórico. Eran periodistas pues no con los mismos recursos y los mismos apoyos
que tenían los periódicos grandes de la capital, pero trataban de hacer su trabajo y lo hacían bien. Y estas fotos son impactantes. Así quedó el corregimiento de Maito, que como vemos tenía algunas edificaciones ya de una condición adecuada al desarrollo de la época del comienzo del siglo XXI, pero así lo volvieron los bandidos con cilindros y con explosivos tratando de asesinar a los policías. Y ahí pues se ve a la población civil tratando de rescatar lo poco que quedó en apoyo de la policía y del ejército que llegó allá. Y al lado derecho, esa foto es impactante, es uno de los agentes de policía que sobrevivió abrazando a una señora cuyo esposo fue asesinado en la toma o en el asalto criminal. Y los titulares que escribe el periódico La Prensa, pues son impresionantes, ¿no? Brutal ataque a Maito, escombros de la guerra y lo que eh, denuncia que 2 policías y 2 civiles murieron en los ataques y que 10 viviendas quedaron destruidas. Ese par de documentos gráficos, ese par de testimonios gráficos tan impactantes, esa pobre señora que quedó viuda y que vio ahí en el pueblo cómo asesinaban a su esposo y cómo destruían el caserío, debería ser la portada del informe de la Comisión de la Verdad o esta foto de la destrucción, y no solo la portada, sino escribir cosas aterradoras, pero simplemente se ignoran y se le da la vuelta diciendo que fue culpa del Estado y que los bandidos eran buenas personas y que ellos lo que han hecho es luchar por una transformación agraria. Y de remate el señor canciller diciendo que uno de los criminales que dirigía estas cosas fue entrampado y que pobrecito, al contrario, lo asesinaron. Así no hay forma de que ni haya paz, con el argumento de paz total, ni hay forma de que se diga la verdad, ni de que los pueblos curen ese dolor. Vemos también aquí otra crónica del mismo periódico, que además es muy patriótico en el sentido de su región, porque todo lo señala con los 3 colores de la bandera del Huila, el verde, el blanco y el amarillo, siempre tiene ese loguito. Y ya es una crónica de lo que pasó o cómo se veía 12 horas después. Y aquí está la foto impresionante de una señora, que es una de los 2 civiles muertos, que era una mujer muy humilde, que vendía lo que dicen los campesinos revuelto en la plaza, pero como no tenía ni siquiera para pagar el puesto, entonces tenía su puestico, su ventorrillo, como dicen los campesinos, ahí al lado de la plaza y vendía lo que le dejaban a menor precio los otros comerciantes, y en medio del ataque fue asesinada por los terroristas. Ahí vemos cilindros que inclusive no estallaron en medio de los escombros, y aquí los policías sacando los cadáveres de sus compañeros y la foto de los 2 policías asesinados. Un solo hecho como este en un país civilizado sería un escándalo histórico de la mayor trascendencia, pero en Colombia era y sigue siendo un hecho más y la constante, y todo esto pasa al olvido, pero afortunadamente quedan esos testimonios gráficos, quedan los recuentos, hay nombres propios, hay fechas y hay videos y documentos que no pueden esconder las FARC, y que afortunadamente estos medios digitales que son universales nos permiten que ahí queden para siempre en la memoria de la humanidad, y las generaciones futuras conozcan la realidad de lo que ocurrió y no lo que los bandidos y sus cómplices pretenden presentar. Y el periódico, bueno, eso es lo colombiano, hasta ahí es lo del informe de los médicos, de los medios colombianos. Mi coronel, de la misma forma, ¿cómo describieron los medios de comunicación de otros países los sangrientos pormenores del cruel asalto terrorista de las FARC contra los habitantes del corregimiento de Maito, municipio de Tarqui, Huila? Bueno, mi coronel, aquí viene, tomamos como ejemplo lo que dice el universo de Kit, y viene lo que es la indiferencia, el desconocimiento y la poca acción, es a donde queremos llegar, de los consulados y embajadas colombianas, de un poco de funcionarios
que se van al exterior a pelechar, a vivir sabroso de el exilio dorado de la diplomacia y no a defender a Colombia ni a contarle al mundo lo que ocurre ni a explicar lo sucedido, lo cual, visto desde otro ángulo, no tiene ninguna justificación ni explicación por parte de esos funcionarios. Y es que para esa época el Frente Internacional de las FARC era muy activo en muchos países, inclusive en el Ecuador. Recordemos que un año después de esto es capturado Simón Trinidad allá en el Ecuador y luego se prueba que el presidente Lucio Gutiérrez y un tal Palacios, que también era otro delincuente de cuello blanco en el Ecuador, y posteriormente Rafael Correa, todos de la misma línea, estaban untados hasta los tuétanos con las FARC. Y esto lo muestra el titular de este periódico. No es que el periódico esté torcido ni nada, sino que es la falta de información de parte de los funcionarios de la embajada que jamás se han interesado, porque en lo personal he hablado con varios cónsules y embajadores en distintos países, embajadores colombianos, y todos se lavan las manos con que esa no es su función y que la tarea de ellos es diplomática y no llegar a los medios de comunicación, porque eso sería intervenir en política. Y hasta el señor Buenahora me dijo una vez en Nueva York que era que si él hacía eso, entonces la Procuraduría lo investigaba por estar metido en política. Y le pregunté y le dije, pero ganar sueldo en dólares si no lo investiga la Procuraduría y no hacer mayor cosa. No le gustó, pero es la realidad. Aquí vemos que el titular del periódico el Universo del Ecuador lo presenta es como si fuera un caso aislado de unos combates entre el gobierno, pero no entre el gobierno y la guerrilla, y no profundiza de la dimensión del daño que estaban causando y de lo que estaba sucediendo. Entonces, esto para mostrarles un ejemplo que si aquí en el vecindario de Colombia y Ecuador la desinformación a favor de las FARC era así de fuerte, imagínense en Europa, en esa época que hacían hasta recolectas en organizaciones de izquierda para mandarle dinero a los pobres luchadores de las FARC, mientras terroristas como la holandesa Tania Niemeyer y otros estaban integrando al grupo criminal porque había franceses, españoles, etcétera. Esto demuestra más que la noticia desinformada por parte del periódico El Universo en este caso y de muchos medios internacionales, demuestra también la falta de trabajo informativo por parte de los consulados y embajadas en el resto del mundo, mientras que los miembros de las FARC y los izquierdistas sí se mueven como corresponde a su favor en distintos escenarios y presentan otra verdad para reflexionar, y de esto tampoco se menciona absolutamente nada en la Comisión de la Verdad, que supuestamente dice la verdad de lo que pasó en el conflicto. Mi coronel, en febrero del 2005 circularon informaciones de extorsiones de las FARC a entidades y personas en la zona del municipio de Tarqui. ¿Qué fue lo que destaparon los medios de comunicación al respecto? Pues mi coronel, se destapó que a pesar de que se habían golpeado, se habían causado efectos fuertes a la guerrilla con ese golpe que ocurrió después de esta toma, habían regresado porque ya tienen una estructura grande de milicias bolivarianas y de grupos de apoyo a la guerrilla, y estaban extorsionando a lo que usted menciona, a campesinos, a comerciantes, a ganaderos, a industriales, de pequeñas industrias artesanales que hay allá, y lo mismo a los constructores de las vías y a los contratistas. Y como ya durante el gobierno de Uribe se le ha aplicado mucha mano fuerte a, a que los alcaldes tuvieran ese respaldo de la fuerza policial y no se fueran, y al contrario estaban reconstruyendo los cuarteles destruidos, se dedicaron por el lado más débil, que fue la extorsión y que fue la presión bajo amenaza de muerte a la población. Y eso también es un punto que debería resaltarse en esos informes, porque quiere decir que el terrorismo no lo suspendieron nunca, a pesar de la gran presión que tuvieron con la seguridad democrática. Eso se destapó y en este periódico La Nación y en otros medios se hizo evidente, pero pues no había una forma de que los bandidos fueran sometidos, y siempre decían en sus comunicados que eso era mentira y que era parte de la propaganda del imperio, de la CIA
los marcianos, y etcétera. Los mismos argumentos de toda la vida que no son nuevos. Adelante, mi coronel. Coronel, ¿cómo describió la estudiante Jessica Alejandra Rojas de la Universidad Minuto de Dios lo sucedido el 10 de julio de 2002 en el corregimiento de Maito, municipio de Tarquihuila? Bueno, este video que vamos a ver a continuación, hecho por una estudiante de la Universidad Minuto de Dios, refiriendo a este hecho, afortunadamente esta joven lo hizo, y aquí lo que ella cuenta y lo que cuentan sus compañeras de equipo de académico, muy interesante, y hay que reconocerle a la universidad que está con sede en Bogotá ese esfuerzo por ayudar a reconstruir una verdad que en otro escenario, otro sacerdote que no es rector de universidad, pero que sí maneja una amplia audiencia, lo desvirtúa. Entonces escuchemos lo que dice esta joven. Cordial saludo, compañeros y docentes. Mi nombre es Alexandra Rojas Méndez y mi grupo está conformado por Ana Gabriela Gutiérrez y Florinés Ordóñez. En este video le vamos a hablar acerca de la toma guerrillera que se presentó hace 19 años en el centro poblado de Maito del municipio de Tarqui. Vamos a hablar algo muy resumido, ya que más adelante el profesor Guillermo Méndez nos va a hablar acerca de lo sucedido en ese entonces, ya que fue una de las personas que participó o estuvo frente a la toma guerrillera. Esa toma da inicio a eso de las 4:30 de la tarde con la postura de un cilindro de gas en la parte superior del puente que comunica con el municipio de Elías, el cual no cumple con su objetivo, ya que el puente resiste a la pipeta de gas que pone. Seguido a ellos, se dirigen al centro poblado de Maito, acabando con la estación de policía y más de 20 viviendas de la población. En ellos se ven afectados 2 uniformados y 2 ciudadanos de la población. A continuación, el profesor Guillermo Méndez nos va a colaborar con la narración de los hechos, ya que fue una de las personas que se encontraba en el centro poblado del municipio en el momento de los hechos. Y más adelante encontramos algunos videos del día siguiente de la toma, ya personas narrando los hechos de lo sucedido. Mi nombre es Guillermo Méndez Barrera, actualmente en el Centro Poblado de Maito, y quería colaborar con algunos apartes, algunos argumentos, algunos textos sobre un tema que hemos querido olvidar por haber sido tan nefasto para nuestra comunidad y nuestra tranquilidad. Y quiero hacerlo a favor y a petición de una compañera que está trabajando este tema y que necesita nuestra colaboración. Quería manifestarles que la violencia jamás será la solución. Este tema y que necesita nuestra colaboración. Quería manifestarles que la violencia jamás será la solución a ninguna, a nada que se pueda imaginar y que la humanidad hoy necesite resolver. No recuerdo a mis 40 años de ese entonces que hubiera vivido una experiencia tan nefasta para este centro poblado de Maito, que hasta entonces gozábamos de la mejor tranquilidad que algún ser humano hubiera deseado hasta ese entonces. Desde ese día nada fue igual en adelante. Muchos adquirieron enfermedades de por vida que no pudieron remediar y que con el transcurrir de los días, de los meses, fallecieron por esa causa. Solo por hacer, como dije al comienzo, un favor, me quiero referir a esa fecha de ese viernes 10 de julio del año 2002. Pues hemos tratado por todos los medios de olvidar aquellos momentos tan fatales, tan dolorosos.
Ya los guerrilleros habían hecho inteligencia del centro poblado hacía mucho más de 3 meses atrás y sabían exactamente dónde atacar, en qué momento. Pues encontraron los lados débiles de la población y de los agentes de policía, que en ese momento era su objetivo principal. Como a eso de las 4 de la tarde llegaron varios carros, momentos tan fatales, tan dolorosos. Ya los guerrilleros habían hecho inteligencia del centro poblado hacía mucho más de 3 meses atrás y sabían exactamente dónde atacar, en qué momento. Pues encontraron los lados débiles de la población y de los agentes de policía, que en ese momento era su objetivo principal. Como a eso de las 4 de la tarde llegaron varios carros, camionetas, con aproximadamente 150 o 200 guerrilleros, quienes apostaron en el parque principal y se apoderaron de todos nosotros, de nuestros sueños, de nuestros ideales, en especial de nuestra tranquilidad. ¿Sabe qué es lo más triste? Que comandaban el grupo guerrillero mujeres de unos 15, 16, 17 años. Qué tristeza tan grande. Se apostaron desde varios sitios de la estación de policía, pues ese era su objetivo principal, donde estaban los agentes, y atacaron de forma despiadada. Fue la noche más amarga y larga que pudimos haber vivido hasta ese entonces. Los agentes de policía respondieron a los ataques no esperados de aquellos que no les importó respetar las vidas de los 2 agentes de policía que fallecieron y una señora que en esos momentos cruzaba por el parque y que también fue víctima del ataque. Fueron Amaito. Van a ver las imágenes donde colocaron el cilindro hacia la parte de arriba de la torre, pues para tratar de derribarla, y los cables pues se vendrían, pero esta estructura pues en ningún momento se vio, y el puente, como ven ustedes, quedó totalmente intacto. Van a ver ustedes también el cilindro, todas las imágenes de lo que respecta al puente del Paso. Entonces, en conclusión, pues no sufrió ninguna avería el puente del Paso Amaito. Entonces, pues debemos quedar, yo diría que esa buena noticia al respecto de lo que hace esta. Vamos a hablar con una de las habitantes de este sector. Cuéntenos, ¿qué sintió usted que vive muy cerca de este sitio? No, pues en el momento en que fue la explosión de los cilindros, la verdad fue que la primera fue muy suave, la segunda sí pensamos que habían acabado con el puente, pero gracias a Dios no, porque en donde lo hubieran tumbado habíamos quedado totalmente incomunicados. Pero usted, cuando suena primero aquí el primer estallido, después continúa, ¿usted en Maito la toma? Sí, escuchábamos bastante duro las explosiones, y pues ya después de que llegó el avión fantasma fueron ráfagas muy duras sobre la ladera del río y alrededor de... Tranquila, que se pone con eso. Bueno, usted fue una de las afectadas de su vehículo, lo tomaron solución. ¿Cómo fue que le quitaron el carro? No, porque ellos vieron que lo llevaban. ¿Y se llevaron a su esposo? Sí, pero él enseguida lo soltaron. ¿Y qué cuenta? ¿Había muchas personas en el carro? Pues no, que él miró poquito. ¿Qué opina de todo esto que ha pasado? Pues estamos atemorizados porque no tenemos miedo y todo eso. ¿Y usted sintió cuando pensaban que han tumbado el puente? Claro, Una explosión muy dura, ¿no? muy fuerte, sí, muy duro. Bueno, gracias.
Cordial saludo, mi nombre es Florinés Ordóñez Guzmán, estudiante de Psicología de octavo semestre. En el año 2002, los habitantes del centro poblado de Maito vivieron una de las más horribles pesadillas que puede sufrir un ser humano. La guerrilla interrumpió a un pueblo donde se consideraba tranquilo, lleno de alegría y miles de sueños por construir. Esta pesadilla inició hacia las 5 de la tarde el día 10 de julio del 2002. Fueron horas continuas de miedo, terror, incertidumbre, zozobra, causando en los habitantes un daño emocional irreparable, dejando un sentimiento de frustración y desolación ante la pérdida del trabajo de toda su vida. Un grupo de 11 valientes hombres de la policía del Huila enfrentó el ataque de 300 guerrilleros. Después de la toma también se vio afectado el sector económico, ya que no se conseguía empleo y muchos habitantes tuvieron que irse del pueblo. Actualmente, y para la sorpresa de muchos, la Fiscalía, en coordinación con la Policía Metropolitana del Huila, logró la captura con fines de indagatoria y vinculación al proceso de los exalcaldes de Oporapa y Salado Blanco, un concejal de Pitalito, sindicados de los delitos de homicidio en persona protegida, homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y terrorismo. El fiscal Hernández manifestó que la vinculación de los exalcaldes a la investigación se dio luego de las declaraciones de desmovilizados de las FARC. Se logró determinar que ambos sindicados habrían brindado colaboración financiera, logística y de inteligencia a dicho grupo insurgente en aquella época, estableciéndose de esa manera su posible participación en la mencionada toma, dejándonos un sinsabor y de plazo hacernos una pregunta: ¿en manos de quién estamos? ¿Qué clase de seres humanos son nuestros gobernantes? Muchas gracias. A consecuencia de los impactos son complejos de diverso orden y magnitud y la naturaleza. Esto debido a eventos violentos, sufriendo el grado de sedición. Por lo tanto, las instalaciones policiales quedaron totalmente en ruinas, quedando familias totalmente afectadas por la muerte de sus familiares, además siendo víctimas de amenazas y encierros, reclutamientos ilícitos forzados a colaborar con un determinado grupo, después de los cuales estos daños han alterado profundamente los proyectos de vida y familias que han cercenado las posibilidades futuras a una parte de la sociedad. Ha resquebrajado el desarrollo democrático. Por todo lado, el daño sociocultural implica impactos de orden individual y colectivo, así dejando muchos comerciantes en ruinas. Además de los secuestros y extorsiones, las actividades económicas de pueblos y ciudades se vieron fuertemente lesionadas, de modo que las pérdidas de carácter comunitario, y así sufriendo todas las noches y días una zozobra sin saber qué les depare a causa del conflicto armado. Y para finalizar, mi nombre es Ana Gabriela Gutiérrez Sierra, estudiante de Psicología del octavo semestre. Espero que esta información haya sido de tal ayuda para tu conocimiento sobre el conflicto armado. Se fue la señal momentáneamente. Entonces les decía que, como veíamos el video de las jóvenes estudiantes de la Universidad Minuto de Dios, lo que pasó en ese pueblo fue un acto criminal, y afortunadamente estas estudiantes, sin una mayor calidad de edición cinematográfica, presentan algo que quedará para la historia de la humanidad y quedará demostrado ahí que las FARC no son ningunos angelitos, ni son el grupo que pretende presentar el señor de Rux. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo describió la estudiante Jessica Giraldo lo sucedido el 10 de julio del 2002 en el corregimiento de Maito? Bueno, mi coronel, otro grupo de estudiantes también de esta Universidad Minuto de Dios hizo otro trabajo que complementa, repite algunas de las cosas que vimos ya en el primer video, pero que complementa otras y nos da otra idea más amplia de lo que allí ocurrió, pero sobre todo se rescata que sean jóvenes los que le están contando al resto del país y del mundo la realidad que en contraste es ocultada por el señor Terru, su equipo de trabajo, y por quienes son cómplices de la guerrilla, que son muchos aquí en Colombia, y salen a decir que la violencia no es orientación comunista, sino que es consecuencia del Estado, pero aquí vemos con hechos reales que las cosas son de otra manera.
mucho pesar ver al pueblo así como queda. Era un pueblo tranquilo. ¿Cómo es esa región, padre? Hasta ayer era un pueblo muy tranquilo, pero no podíamos quedarnos atrás. Esta guerra que se está librando en el país no deja a nadie salvo. Nosotros también éramos objetivos militares. Eran las 4 de la tarde de un día jueves normal del mes de junio del 2002. Todo en el pueblo de Maito transcurría de manera habitual. Los policías jugaban en la cancha del parque. Los establecimientos comerciales atendían al público como era costumbre, y la gente del pueblo salía de trabajar como cualquier día. De repente, un grupo de 180 personas aproximadamente bajaron colisionando el centro poblado por todas sus entradas. Todas las casas tenían sus puertas abiertas a esa hora, por lo que solo empezaron a escuchar gritos que les decían a la comunidad que se trataba de la guerrilla, que estaban haciendo una toma guerrillera, por lo que era mejor encerrarse. Las voces decían: escuchen lo que escuchen, no salgan de sus casas y no avisen a nadie que nosotros nos encargamos de esto. Estos subversivos iban por la policía del pueblo, comando que solo estaba integrado por 12 policías, a los que sorprendieron y cogieron por sorpresa en la cancha del parque. Estos agentes no pudieron hacer nada frente a tal ataque. Lo único que les restaba era correr a ocultarse en medio del alojamiento y esconderse en las cuevas o trincheras. Cuentan ellos que llamaron a los centros poblados más cercanos como Timaná, Elías y Tarqui para que enviaran apoyo por parte de la policía, pero ese apoyo lastimosamente llegó a las 5 de la mañana del otro día. Una persona que se encontraba en el parque corrió desesperado en medio de las balas y se ocultó con los que él creía eran la policía, pero para su desgracia se fue sin saber que se trataba de la guerrilla, y lastimosamente fue la primera víctima que dejó esta horrible toma guerrillera. El pueblo se sentía aterrorizado, se escuchaban cilindros explotar, armas dispararse, balas perdidas, gritos desoladores y un ambiente de incertidumbre que inundaba los hogares de Maito. Los negocios quedaron abiertos de par en par, pues del afán por salvar sus vidas, los mercantiles dejaron tirado todo su esfuerzo de años y lucha por conseguir la provisión para sus familias. Estos recién llegados se dedicaron a dispararle a la estación de policía, a dañar el parque, la iglesia y a hacer maldad a todos y todo lo que se encontraban en su camino. A eso de las 9 de la noche, cuando se dieron cuenta que la policía se estaba guardando en las cuevas, empezaron a dispararles sin piedad, les tiraban granadas. Aunque muchos estaban en las profundidades de las trincheras, 2 oficiales de policía salieron a enfrentar a estos delincuentes, pero lastimosamente la valentía les costó la vida misma, pues los quemaron junto con llantas. Después de que todo estaba destruido, la guerrilla se tomó las casas para subyugar a los habitantes y obligarlos a decir dónde estaban escondidos los demás policías para matarlos. Para fortuna de los uniformados, no los encontraron, porque estaban escondidos en las cuevas. No bastándoles el sufrimiento psicológico a los habitantes de Maito, la guerrilla destrozó las casas de más de 20 familias, destruyeron negocios claves para el desarrollo de la región, como el banco, por ejemplo, donde una persona se dedicaba a prestar dinero, una compraventa de café, otro lugar llamado el Tele, entre otros. El pueblo estaba silencioso, aturdido, intimidado y agredido. Desde las 12 de la noche hasta las 2 de la mañana no se escuchó nada de la guerrilla. Cuentan que mientras pasaba el tiempo ellos estuvieron intimidando a la gente, dañando las cosas del pueblo, pero cuando se dieron cuenta de que no podían matar a más policías, tomaron la decisión de irse del pueblo, dejándolo todo totalmente en ruinas. Con los corazones de la comunidad llenos de miedo, con pesadillas de las que nunca iban a despertar, llenos de historias de muerte que dejó la toma guerrillera a Maito.
Al día siguiente llegó la policía. Por fin llegaron los refuerzos. Pero ¿ya para qué? Ya había pasado todo. Y aunque trataron de calmar a la gente, el daño estaba hecho. Los medios llegaron a mostrar la barbarie, entrevistaron al sacerdote del pueblo, quien mostró una actitud de perdón y reconciliación con la que hasta hoy se recuerdan a las víctimas de la espantosa toma guerrillera a Maito en el 2002. Bueno, entonces vimos el complemento del video. Como vemos, no es un video técnicamente hecho por expertos, es un trabajo de unos estudiantes para la universidad, pero no nos fijemos en la forma, sino en el fondo. Su contenido es impactante y resume lo que ocurrió allí en 12 horas contra la población, que no se puede olvidar, ni se puede desviar, ni se puede caracterizar de otra manera diferente a lo que son los hechos, y los hechos son los hechos. Adelante, mi coronel. Al día de hoy, mi coronel, han pasado 20 años, un mes y 21 días de estos hechos, que por su naturaleza y contenido dejan muchas reflexiones estratégicas. Desde su óptica y experiencia militar, ¿qué nos podría aportar respecto a tan criminal, cruel y despiadada incursión terrorista múltiple de las FARC contra Oporapa y Maito al mismo tiempo? Bueno, mi coronel, para responderle a esa pregunta, vemos aquí una publicación de la página web del alcalde de la gobernación del Huila. Y esta página web o esta noticia fue publicada en el año de 2018 y demuestra lo que es la ineficacia y el desenfoque que tienen los dirigentes políticos en Colombia, y aquí como ellos mismos reconocen su incapacidad, y el gobernador del momento autoriza que se publique esa noticia en la página web que dice: habitantes de Maito esperaron 50 años para ver pavimentada su vía. ¿En qué se resume todo esto? Que en 1968 el gobierno de Carlos Lleras Restrepo se utilizó el proyecto ese de campos y caminos vecinales que existía para la época, y se abrió la trocha, una trocha ahí, y durante tantos años, para la época del asalto ya llevaba 34 años de existencia la trocha, sin pavimentar y sin que los campesinos tuvieran una buena vía de comunicación con Tarqui y con el resto del mundo. Y fuera de eso, la guerrilla llegaba a destruirles el único puente que les permitía cruzar el río Maito para comunicarse con el exterior. Por eso vimos el testimonio de esa señora, la que entrevista primero el joven periodista, que le está diciendo: no, pues donde hubieran derribado el puente, así hubiéramos quedado completamente aislados del resto del planeta. Entonces aquí ya ocurre 16 años después de la toma, que el mismo gobierno departamental acepta el mea culpa y lo publica como la intención politiquera de que ahora sí llegó el gobernador que le solucionó esto, pero que en el fondo tiene un mensaje mucho más profundo. 50 años una comunidad esperando para que les pavimenten una carretera, y fuera de eso la publican allí en el afán de demostrar que el gobernador está haciendo, pero una carretera sin señalización, sin adecuación de las bermas y sin la terminación correcta, pero había que demostrar que lo estaba haciendo. Típico de nuestros politiqueros, pero además describe cómo en la región muestra que es muy quebrada, y se nota hacia el fondo, hacia el occidente del municipio, la dificultad que hay con la cordillera por la visibilidad y por la constante lluvia. Y ya hablando específicamente de las reflexiones, que esa sería la primera para pensar, ser como punto de partida lo de la carretera, miremos las de siempre, ¿no? Que fue una violenta despedida al gobierno de Pastrana con un calculado fin, que ya lo vimos al principio del conversatorio, que las FARC tenían un plan estratégico que consistía en cooptar por la fuerza, por la violencia, por el terror, gran parte del país, y de allí desplegar el resto de acción para
doblegar el espíritu de la comunidad y controlar por inercia el gobierno colombiano. Mientras tanto, el gobierno de Pastrana y el anterior de Samper y el anterior de Gaviria y el anterior de Barco y el anterior de Belisario y el anterior de Turbay estuvieron siempre combatiendo a estos grupos criminales sin ninguna estrategia, y desafortunadamente al día de hoy tenemos el mismo problema. Entonces vemos a un actual gobierno que está patinando, inventándose cosas, inventando teóricamente la paz, pero sin una construcción de Estado, no de politiquería, de Estado, que lleguen todos los ministerios con programas y que en las regiones haya proyectos de desarrollo integrados a un gran proyecto nacional. No existe, y mientras eso no exista, será caldo de cultivo para que haya violencia, porque no hay estrategia. El terrorismo ha sido utilizado siempre por los grupos criminales para ganar réditos políticos a favor de ellos, no de las comunidades. Porque si hicieran terrorismo para ganar rédito a favor de las comunidades, tendrían otra justificación o explicación. Pero es a favor de ellos, de sus intereses comunistas, de la toma del poder y de esclavizar a Colombia. Esta guerra en los poblados tenía una finalidad de estrategia del terror. Ya al final del gobierno Pastrana era una advertencia al gobierno Uribe de que seguirían en la misma y que si no le cedía tampoco iban a conversar con él, porque había que entregarle los famosos 12 puntos que siempre insistían y llegar a lo que siempre han dicho, que parecería ser que es el gobierno Petro, lo que ellos han llamado el gobierno de transición hacia el socialismo. Y eso lo contemplaban en sus documentos y lo exteriorizaban, y más para esa época que estaban alebrestados con todo lo que han conseguido en el Caguán y financiados por el narcotráfico, querían impactar al mundo. Y ese triángulo que se formó entre narcotráfico, armas y control geográfico no fue la excepción en el Huila, al contrario fue parte de, se vio mucho el tránsito de narcotraficantes provenientes del Caquetá y del oriente del Cauca con la amapola, con el fin de establecer un control geográfico y asentar a las estructuras de las FARC que fueran fortaleciendo milicias bolivarianas, Partido Comunista Clandestino y Movimiento Bolivariano Clandestino. Todo esto lo reiteramos a menudo aquí, porque es que hay que formar ese criterio de qué era lo que estaba pasando y no simplemente que era un enfrentamiento y un crecimiento desmesurado de guerrillas, sino que había todo un contenido detrás de eso, alrededor de unas estrategias. Era una forma de presión, ya lo dijimos, no para la mesa de conversaciones que ya se había acabado con Pastrana, sino para inducir al nuevo gobierno que les estaba proponiendo negociar, era para volver al mismo esquema de que ellos eran los que tenían la razón y tocaba cederles en todo lo que imponían. Ese debilitamiento de la institucionalidad fue el principal reto que tuvo el presidente Uribe, y lo dijo desde el principio en su campaña. Había que recobrar el imperio de la ley, el imperio de la institucionalidad, el imperio de la estructura orgánica del Estado, el imperio de que el Estado fuera el que pusiera las condiciones para negociar y no los bandidos, el imperio de que el Estado los sometiera a la justicia y que ellos se sometieran a la justicia, y no que fuera el Estado el que se sometiera a lo que ellos dijeran. Entonces era un choque difícil, y si hay algo que se debe reconocer de ese gobierno del señor Uribe es haberle traído a Colombia la resurrección de la institucionalidad, porque hasta la figura del presidente con el señor Pastrana se había deteriorado de una manera aterradora. Primero, Samper había llegado al nivel de que todo el mundo mirara al presidente como un delincuente, y luego Pastrana, con su debilidad de carácter, nos llevó a esta crisis que causaron las FARC. Por eso no se puede decir que solamente el señor Petro, con lo que está haciendo ahora, ha sido un mal presidente, sino que es que tiene unos antecedentes de otros que le hacen competencia en a ver cuál lo hace más mal. Y ese síndrome colectivo inolvidable que queda grabado en el ADN de los pueblos, y sobre todo los pueblos pequeños que no tienen un entorno tan activo como las ciudades grandes en las que se mueven tantas cosas, que el afán de un día tapa lo del día anterior, sino que la vida transcurre más suave, las reuniones familiares son casi siempre sobre los mismos temas, lo que se trata es alrededor de ese entorno muy cercano que tienen ellos. Entonces ahí queda grabado un síndrome colectivo,
y quedan los recuerdos porque la gente transita a diario por los mismos lugares y aquí fue donde colocaron las bombas y aquí fue donde asesinaron al policía, aquí fue donde asesinaron a la señora que vendía el revuelto y los quesos que tenía ahí al lado de la plaza, aquí fue donde cayó, aquí vivía la esposa del policía que quedó viuda, todo eso queda grabado y se repite en los pueblos. Entonces es un síndrome colectivo inolvidable que no se puede borrar así de la noche a la mañana con un informe que diga lo contrario. Y como siempre, la resiliencia del pueblo huilense, que es muy trabajador, ayudó a que se reconstruyera físicamente el daño, pero la cicatriz les quedó ahí por siempre, y por más de que las FARC hayan ido por allá a esos municipios a decir que qué pena, que nos equivocamos y que aquí estamos, pero que no nos van a meter a la cárcel porque estamos todos en buena onda, eso no se olvida y queda grabado. Entonces le damos el paso a mi coronel González, que como siempre hoy nos trae sus reflexiones interesantes acerca de esto. Adelante, mi coronel. Gracias, mi coronel. Se demuestra la crueldad de las FARC en el hecho de que uno de los objetivos de los terroristas era el puente sobre el río Maito, que es fundamental para el progreso de la población. Y llama la atención que en esta extensa lista de destrucción de pequeños poblados humildes y pobres y el genocidio de muchas personas humildes, supuestamente con el objetivo de proteger a la población, cuando nunca se ha registrado un ataque a ningún poblado colombiano por parte de las Fuerzas Armadas. Entonces no se comprende de qué la están defendiendo. Esa es la perversa tergiversación de las ideas y de la realidad. Por ello, ahora es indispensable que se recuerde y se registre en forma perdurable por parte de la misma población estos hechos tan crueles. Una organización paga por el gobierno que por ello imparcial y en forma diáfana pueda contar la realidad, pero no dirigida por un prelado de la Iglesia Católica como lo es la llamada Comisión de la Verdad, pero que a pesar de un altísimo costo no cumplió con esa valiosa expectativa. Más bien inculpó sesgadamente al gobierno nacional, cuando realmente los culpables son las FARC, con su brutal accionar para asesinar a tantos seres humanos, cosa que no vio el señor Francisco de Rux. Estas personas pacíficas que no se merecen tanta agresión, ya que durante toda su vida el trabajo han sido dedicadas al trabajo honrado y constructivo, y su espíritu manso y de convivencia es aprovechado de manera criminal por delincuentes en extremo despiadadas. De tal forma que estos registros, por más que reflejen la verdad, no logran ni siquiera mostrar la maldad de toda su dimensión, y mucho menos el informe del padre de Rux. Y que estos mismos bárbaros ahora suplican perdón al mismo pueblo a quien masacraron, sin ninguna clemencia ni compasión, y hasta exigen fabulosas mesadas sin ningún mérito ni virtud, además de altísimos cargos y los mejores niveles en calidad de vida para vivir como soberanos. Gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Muy puntual todo lo que usted nos dice acerca de la doble moral con que se quiere presentar esta realidad histórica, y por eso lo traemos con hechos que no nos los inventamos nosotros, sino que los traemos de otras fuentes y los colocamos aquí para consideración de los oyentes y los audientes y los teleaudientes, que tomen cada uno su propio criterio alrededor de una realidad que es inocultable. No sé si mi coronel Alarcón nos tenga hoy comentarios escritos tanto en Facebook como aquí en la sala. ¿Cómo no, mi coronel? Efectivamente, tenemos la participación de los fieles sector Tibavita y, como siempre, mi general Vázquez en Facebook, y entre otros los comentarios que siguen a continuación. Mirándose por donde sea, son inocultables estos delitos de lesa humanidad
quemando y asesinando policías y humildes campesinos, ambos seres humanos, extorsionados y cautivos dentro de un terrorismo vil y cruel que jamás debe olvidarse para las mentes y los ojos de toda la humanidad, en especial los que queremos a nuestro querido y hermoso país. Reiterando la frase de quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Cordial invitación a tenerla en cuenta. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Entonces llegamos al final de nuestro programa y vamos a escuchar el mensaje institucional para el cierre. Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión. Bueno, entonces aquí creo que la ingeniera Rosita nos quiere